Preparen su tereré, busquen la sombra de un mango, porque hoy vamos a hablar de un sector extremadamente interesante dentro del rubro forestal. Es una cuestión bastante nueva. Mucha gente seguramente va a tener muchas dudas en relación a esto, pero tengo certeza que casi todos ya escucharon hablar de créditos de carbono, ¿no? Dentro de la economía verde, desde nuestro rubro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede desarrollar en términos de crédito? ¿Qué significan créditos de carbono finalmente? Y para eso le invitamos a un amigo, a un compañero de trabajo, a Luca Serrati. Ya nos conocemos hace muchos años. Luca está desempeñándose en el papel de gerente general de EcoCorp. Para los que no saben, EcoCorp es una empresa donde Efisa es un accionista conjuntamente con Capital Europeo. Lucas puede hablar un poquito más sobre esto. Pero dentro de su posición en la empresa, él es lo que nos puede direccionar qué se puede hacer dentro del país, qué podemos desarrollar dentro del negocio verde, del negocio de créditos de carbonos. Entonces, Lucas, muy bienvenido a este episodio. Muchas gracias por tomarte el tiempo para compartir con nosotros. Gracias, Romano. Gracias por tenerme acá. Gracias por la presentación. Como dijiste, yo estudié en Chile hacia los años 90, agronomía, especializado en administración agraria, en Santiago. Vine a Paraguay en el 2005 justamente para un proyecto forestal, se llamó Carbón en el Chaco, a partir del sistema silvopastoriles en bosque nativo. Y también carbón en la región oriental, pasturas, desmontes antiguos, vamos a decir que todavía tenían algo, limpieza de desmonte antiguo en pasturas. Llegamos a tener algo de experiencia de exportación, mucha venta local también, una experiencia muy interesante. Pues siguiendo por el sector forestal estuve en Rediex. Ahí te conocí. Ahí nos conocimos, recorrimos varias veces todo Paraguay, acompañando varios inversores en aquella época, incluso con International Paper. Cuando casi estábamos siempre llegando en aquel entonces, siempre estábamos siempre muy cerca, pero faltaba algo más. Tal cual. Y esa fue, la gente se olvida, pero año 2008, 2009, la primera gran ola, digamos, de inversión forestal, ¿verdad? De gente de afuera que venía de Brasil, Ecuador, ¿te acordás? También estuvimos allá. Mucha gente interesada y vos nos ayudaste siempre recorriendo el país, mostrándole lo que era el sector de plantaciones forestales. Sí, yo creo que en aquella época faltaban algunos aspectos que hoy sí disponibilizamos, ¿no? Un poco ya se instaló un poco más de expertise forestal, o sea, mucho más, porque hoy realmente lo que hacemos en Paraguay no tiene nada a envidiar a nuestros vecinos, grandes reforestadores como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Pero por el otro lado también la visibilidad de Paraguay, ¿no? De Paraguay por su estabilidad económica, por su apertura a las inversiones, ¿no? Las facilidades que tiene. Y siempre la desgracia de algunos es la suerte de otros, ¿no? En este caso, la dificultad es que algunos países vecinos enfrentaron o están enfrentando, o algunos, como es el caso de Brasil, que tiene un horizonte bastante complejo, ¿no? Entonces yo creo que hoy el momento es mucho mejor de lo que era en 2006, 2007, cuando recorríamos muchísimo y estábamos siempre muy cerca de llegar, pero faltaba esta cosa del arranque más fuerte, ¿no? Así, es tal cual como decís. Además, la estabilidad es algo que se demuestra con muchos años únicamente. Ya en esa época nosotros hablamos de estabilidad, pero, como decís, los vaivenes de nuestros vecinos y nosotros manteniéndonos igual fue lo que demostraron que realmente decíamos la verdad hace 15 años cuando hablamos de estabilidad, ¿verdad? Porque seguimos bastante estables incluso después de 15 años. Bueno, después estuvimos juntos en Efisa, ¿verdad? En el arranque, Villeta, las primeras plantaciones en Candelaria, los primeros trabajos con Silvipar en su momento, cuando empezó en Bogado también, ¿verdad? Muchas experiencias juntos, ¿verdad? Entonces, feliz de vuelta de estar ahora en este joint venture en EcoCorp, ¿verdad? De haber empezado. Y bueno, y explica un poco esto para que la gente entienda qué exactamente es EcoCorp, qué es el core business de EcoCorp, qué estamos haciendo en esta empresa hoy.
Bueno, Ecocorp es muy interesante porque realmente es un joint venture de 2 empresas y tiene 2 core business. Entonces estamos bien enfocados en eso. FISA, como vos mencionaste, el partner local. Sylvie Carbon, el partner internacional. FISA es la empresa más completa del sector forestal paraguayo, integrado verticalmente, desde plantación hasta industria, con todos los servicios intermedios. Y Sylvie Carbon es un player muy importante en el sector de carbono a nivel mundial, ¿verdad? Okay. Entonces, nos desenvolvemos también con 2 patas en el sector local. Por el sector, en el área forestal, tenemos el vivero en Hernandarias, que ya lleva 1 año en operaciones, ¿verdad? Somos nuevos, pero mucha tecnología invertida, un vivero de primera. Le invitamos siempre al que esté interesado a visitarnos. Con capacidad de 12 millones de clones, ¿no es cierto? Capacidad para 12 millones de clones. Y no solo hacemos clones de eucalipto, empezamos también con corimbia. Estamos ahora empezando con nativas, ¿verdad? Y en lo que es nativas, no solo especies maderables, también estamos haciendo frutales. Okay. Nos estamos diversificando mucho. Hay mucho interés en el mercado local y muy interesante también mucho interés en nuestros vecinos en Brasil, ¿verdad? Entonces, realmente fue una decisión acertada, yo creo, por parte de los 2 socios, ¿verdad? La instalación del vivero. Y también la decisión acertada de hacer un vivero con tecnología de punta, ¿verdad? Bueno, eso sería entonces la línea más, vamos a llamarle así, más productiva, operativa. Y... Tal cual. Okay. Que de hecho está para apoyar no solo el sector forestal paraguayo, sino que todas las inversiones de FISA también en lo que es operación y producción forestal. Y por el lado de inversiones verdes, como vos mencionabas antes, que es el sector donde también Paraguay está siendo un player muy interesante, muy visto a nivel mundial. Tenemos la línea de bonos de proyectos en carbono, vamos a decir en términos generales, ¿verdad? Nuestra especialidad son proyectos en carbono basados en la naturaleza, productivos, ¿verdad? Si bien no nos cerramos a eso, que es interesante hablar un poco de eso, porque hasta ahora, si bien Paraguay es un player bastante interesante a nivel internacional, localmente todavía nuestros productores manejan poco las posibilidades que presenta este mercado internacional de carbono localmente. Okay. Bueno, yo creo que es importante porque a mí por lo menos hacen esta pregunta, tal vez vos tengas una respuesta un poco más completa de lo que yo, pero la gente dice, che, ¿qué es el tal del crédito de carbono, no? O sea, de cómo vos transformar esto en un recurso remunerado, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir de una forma muy simplista, ¿no? Porque yo tengo que producir el oxígeno que vos vas a respirar, ¿no? ¿Cómo se interpreta finalmente esto, no? O sea, yo creo que en el mundo ya se mide la concentración de carbono en el aire por más de 50 años, ¿no? ¿Okay? ¿A qué conclusión que lleguen los científicos, ¿no? De que finalmente esta concentración de CO2 está aumentando, ¿no? Y que esto en aumento puede generar algunas, no sé si llamarle disfunciones o algunos descontroles. Eso es bastante discutible, ¿no? Pero lo cierto y concreto es que el acúmulo de carbono en el aire está aumentando, ¿no? Entonces hay 2 formas de intervenir. Esto es el hombre quiere tomar protagonismo para que esto no siga a un camino sin control o no saber qué finalmente va a pasar en adelante, ¿no? Cuando esta concentración vaya aún más en aumento, ¿no? O sea, de cómo aumenta finalmente la concentración de crédito y carbono. Finalmente por todo el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Son las quemas, todas las emisiones que generamos de diferentes maneras, ¿no es cierto? Y por el otro lado, ¿cómo intervenimos? Entonces hay 2 caminos para hacerlo, ¿no? Por un lado es buscar tecnologías que tengan menos emisiones, ¿no? Y ahí tenemos algunas palancas bastante fuertes, que son las energías renovables, ¿no? En el caso de la fotovoltaica, ¿no? Mismo Paraguay siempre tiene mucho orgullo de su hidroeléctrica, ¿no? Porque tenemos la energía 100%, bueno, es un poco 100% hoy, no más, porque ya tenemos algunas otras alternativas, ¿no? Pero por el otro lado, si no aplicas herramientas de reducir las emisiones, es la captura de este carbono, ¿no?
Y esto finalmente es el proceso de fotosíntesis, ¿no? Porque finalmente el árbol, ¿qué hace, no? Captura el C y libera el O2. O sea, entonces para cada un carbono capturado libera 2 O2, ¿no? Que finalmente es la madera, es el papel, la celulosa, es todo lo que está vinculado a este tipo de producto, ¿no? Hoy, ¿cómo está este negocio en términos efectivos? O sea, ¿qué alternativas tenemos? Si alguien dice, bueno, ok, yo quiero embarcar en esto, ¿cómo puede sumarse a un proyecto donde él dice, más allá de buscar herramientas de reducir las emisiones, yo quiero capturar carbono, yo quiero ser parte de esta historia? Muy interesante lo que mencionás en términos de historia y de la posicionamiento de Paraguay, porque así como vos decís, Paraguay hoy es a grandes rasgos es un productor verde, realmente. Para nuestra energía, nosotros no quemamos mineral de carbón, por ejemplo, no quemamos combustible para generar electricidad, ¿verdad? Tenemos las grandes hidroeléctricas. Nuestra producción a campo también es muy sostenible, ¿verdad? Incluso en ganadería, la mayoría es a pasto, no tenemos muchos de esos sistemas intensivos como están en otros países. En lo que es agricultura, somos pioneros en manejo sostenible de suelo, labranza cero. Paraguay fue uno de los primeros a posicionarse a nivel mundial. Entonces, Paraguay tiene realmente esa vocación de productor verde, ¿verdad? Tenemos eso, y eso llama la atención a la gente que viene de afuera. Entonces, dentro de esta vocación que tiene hoy Paraguay, en realidad, como decir, lo que pasa es hace muchos años ya, con estudios, y cada vez que se hacen estudios científicos, al final los mercados reaccionan, ¿verdad? Yo me acuerdo, cuando ya estaba en tiempo de la facultad, ya se hablaban de estos mecanismos, ¿verdad? Y Río 92, yo estaba en la universidad, fue el primer evento, si mal me acuerdo, en Río de Janeiro. Tal cual. Que fue la famosa Río 92, en aquel entonces en la universidad. Bueno, no entendía exactamente de qué se trataba, de qué se hablaba, pero me quedó marcado la primera convención climática, sí, donde se reunieron, yo creo que la mayoría de los países de todo el mundo, ¿no? Tal cual, y la lógica desde el principio, desde ahí fue esa. Bueno, si tenemos una emisión, ¿verdad?, que queremos de alguna forma reducir, hay dos caminos, o emitir menos o capturar, ¿verdad? Y son procesos que, como vos decís, hoy ya están en la naturaleza, no hay que inventar nada nuevo, era buscarle los mecanismos de mercado para que eso funcione. Los mecanismos hoy existen, ¿verdad? Como decís, si, hay productores hoy que tienen esto se enmarca en todo lo que son a nivel empresarial los esfuerzos de las empresas por trabajar de forma más sustentable, ¿verdad? Que uno de los paquetes de esos esfuerzos es el tema de carbono, pero hoy en día la empresa en Paraguay ya trabaja muy fuerte reduciendo sus emisiones, bajando su huella en lo que es plástico, en lo que es combustibles y demás. Y esto se puede interpretar como un nivel más, ¿verdad?, a incorporar en lo que es la responsabilidad medioambiental de las empresas. Bueno, solo para entonces dejar esto un poco más claro para el público en general, ¿no? Yo tengo entendido que en estas convenciones entre todos los países hay un nivel de medición de cuáles son las emisiones de cada país, ¿no? ¿Quiénes son los países con mayores emisiones? Que evidentemente son los más industrializados, ¿no? O los que tienen la mayor flota de vehículos, o así por adelante, ¿no? Aviones, navíos, lo que sea, ¿no? Y luego estos países tienen que identificar internamente quién son estos principales actores. Entonces, finalmente vos tenés lo que se llama la olla del carbono, finalmente. ¿Quién son los que realmente están haciendo la emisión? Yo tengo entendido que el Paraguay, dentro de esta agenda que se generó, creo que la Agenda 2030, ¿no?, se compromete a una reducción de emisión del 20%, ¿no es cierto? Sí, sí. Están los esfuerzos a nivel... Tenemos dos niveles de esfuerzo. Uno a nivel de gobiernos, que están juntados a través de las convenciones de Naciones Unidas y las convenciones de COP, donde se hicieron estas mediciones y los gobiernos tomaron estos compromisos, ¿verdad? Paraguay entre ellos. Paraguay y Sudamérica en general se destacan como ser emisores menores, ¿verdad? Entonces las oportunidades más en nuestra zona están por el lado de compensación, de capturar, ¿verdad? Paraguay ya tiene una ley
tiene una reglamentación que está siendo implementada por la por el Ministerio del Ambiente, perdón, por el MADES, okay. que ya creó una dirección de carbono específicamente para eso, pero está en proceso, en lo que es entre gobiernos. Y lo que realmente está funcionando hace décadas ya, es paralelo a esto, son básicamente los esfuerzos entre privados, ¿verdad? Que ese es un mercado totalmente paralelo al de los gobiernos y que está funcionando y que es que ahí donde están las oportunidades de negocio y que de hecho es ahí donde hoy en Paraguay ya se han dado varios negocios y se han dado varios proyectos de carbono bastante interesantes y que es una economía que ya se está moviendo. Es una exportación que yo siempre digo es una exportación no tradicional que tiene Paraguay, que es muy poco mencionada, ¿verdad? Donde Paraguay tiene una historia bastante antigua, tiene uno de los primeros proyectos de compensación de carbono que hizo la Fundación Moisés Bertónica, una empresa hidroeléctrica norteamericana. Sí, ¿verdad? Eso ya fue por allá por la década de 90, ¿no? Por la década de 90. Sí, y creo poca gente sabe eso. Paraguay es pionero en el negocio de bonos de carbono. Sí. Bueno, solo para que entender muy bien esta parte. Entonces, existe un marco regulatorio en cada país, ¿no? Sí. Finalmente, el cliente para el producto carbono puede ser desde el propio Estado, ¿no? Y dentro de un marco reglamentado, o una relación directa de empresa a empresa. Tal cual. O sea, la empresa, una empresa americana aérea, ¿cómo va a disminuir las emisiones en sus vuelos? Tal vez sumando tecnología en los motores pueden reducir, pero es algo bastante complejo, yo creo, tiene su tiempo de desarrollo. Pero esta empresa va a tener que mostrar cómo ella está colaborando en la disminución de las emisiones. O sea, ese tipo de empresa, ese tipo de industria puede sentar con Ecocorp y negociar los créditos. Es esto. Tal cual. Funciona justamente como vos decís. Porque hay hoy en día a nivel de mercado grandes empresas o grandes sectores, se podría decir, ¿verdad? Como el sector aéreo, el sector marítimo, el sector en general, las grandes empresas de combustible a nivel mundial, las grandes empresas de tecnología como Microsoft y otras de Apple y otras, tomaron de por sí la responsabilidad esta de disminuir su huella de carbono, ¿verdad? Por las dos vías. Uno, producir menos carbono en sus procesos, y el otro, ahí donde no pueden reducir el proceso, hacer alianzas con empresas que capturan carbono y ayudarle a estas empresas a través de inversiones. Y es ahí donde nosotros somos uno de los actores de esa cadena, ¿verdad? Okay. Y esto funciona, te digo, entre privados para que la gente se haga una idea, porque es tan abstracto todo, ¿verdad? Hay otros ejemplos que podemos dar de cosas muy, muy similares. Por ejemplo, funciona muy parecido a cualquier otra certificación que implementa hoy una empresa. Por ejemplo, una ISO. Una ISO finalmente una certificación a través de la cual una empresa dice yo hago trabajo de esta forma en términos industriales, por ejemplo. O las 14.000 que son las ISO de medio ambiente. Yo tengo una cierta responsabilidad medioambiental y estoy certificado por este proceso ISO 14.000 a través de esta institución internacional que se llama ISO. Y al final esta institución internacional funciona como un intermediador entre la empresa y el cliente que quiere comprar un producto que tenga un sello que demuestre que esa empresa tiene esa responsabilidad. Si yo soy un dueño de un campo, de una propiedad, ¿cuál es mi camino para llegar a este certificado? O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo funciona para que yo tenga en manos un documento que dice 1.000 toneladas de carbono? Y que yo pueda sentar con alguien y negociar mis 1.000 toneladas de carbono. ¿Cómo funciona esto? Ahí viene la parte interesante, la oportunidad, vamos a decir, ¿verdad? Cualquier productor paraguayo, ¿verdad?, que esté interesado en esto, nos puede contactar, pero a grandes rasgos lo primero y lo más importante es entender cómo trabaja ese productor y explicarle dónde están las oportunidades. Porque hoy en día existen metodologías, le decimos nosotros, que son las áreas de trabajo. En agricultura, en ganadería, en el sector forestal. Entonces, cualquier productor que esté en cualquiera de estos sectores tiene una oportunidad de incorporar un proyecto de carbono, ¿verdad? Bajo los estándares internacionales, que son estándares, aclaremos de vuelta, privados.
y acuerdos entre privados. Entonces, O sea, hay diferentes certificadoras. hay diferentes certificadoras y cada certificadora tiene de vuelta para cada sector una metodología. Por ejemplo, para carbono en suelo en agricultura o mejoras de práctica agrícola. Pero al final, como decía, la idea es capturar más carbono. Entonces, en cada una de estas actividades, ¿cómo puedo hacer para capturar más carbono? En la pastura, por ejemplo, para el caso de la ganadería. En el suelo, para el caso de la agricultura. Y para el caso de los árboles es un poquito más transparente porque es tanto en el árbol en sí, pero también es muy importante el carbono en el suelo. Entonces, lo que busca el certificado básicamente es demostrar que este productor tomó ciertas prácticas que le llevaron a que él está en una cierta realidad productiva hoy y cambió sus prácticas a una realidad productiva que ayudan a capturar más carbono. Y ahí es donde intervenimos nosotros. Nosotros somos básicamente, EcoCorp es el nexo entre el productor y la certificadora, la que le va a dar ese certificado que realmente capturó el carbono. Nosotros le ayudamos a elaborar el proyecto, le acompañamos en el registro, en la historia del proyecto y también le ayudamos, porque el mercado de carbono es bastante complejo también a nivel internacional, ¿verdad? No todo es lo mismo. Si bien finalmente lo que uno certifica es cuántas toneladas de carbono uno capturó, ¿verdad? Esa es la unidad de medida, tonelada de carbono. Es el balance final, porque finalmente si tengo que preparar la tierra para plantar un arbolito, tengo emisiones. Exacto. Okay, porque estoy trabajando con máquinas. Está la gente que tiene que laburar, que tiene que llegar al punto de trabajo, hay uso de fertilizantes, de defensivos agrícolas, ¿no? Entonces, lo que finalmente EcoCorp trata de producir este documento, ¿no? Que va a mostrar de cómo encontró este sitio, la actividad que se desarrolló por arriba, o sea, la elegibilidad de un proyecto, cómo se desarrolló y cuánto finalmente va a capturar y cuánto puede comercializar. Tal cual. Y después incluso uno prepara el proyecto donde dice, este es mi potencial. Si yo siguiera haciendo mi producción como estoy hoy, o mejoro mis prácticas para capturar más carbono, este es el potencial que tengo. Y después, en la medida que avanzan los años, se va midiendo para demostrar que eso se hizo efectivamente. Y eso se mide, eso se audita, tiene todo un proceso con estas empresas internacionales, ¿verdad? Una auditoría igual que una auditoría, una ISO, que una auditoría para los que están en el sector forestal, FSC, no tiene nada diferente de eso. Es un poco más estricta en mediciones porque uno tiene que demostrar con laboratorio y demás que realmente se capturó ese carbono, lleva mucha medición en terreno. Esa es la diferencia un poco a una auditoría, a un estándar tradicional. Pero sí, una vez que uno midió eso, uno certifica esa medición y uno demuestra y sale con un papel que dice tantas toneladas de carbono yo capturé. Ahora, esto se puede dar tanto a nivel productivo, como decíamos, como también un productor que tiene un bosque y que tiene la posibilidad de convertir ese bosque a una unidad productiva vamos a hablar por ejemplo, un ejemplo en el Chaco, ¿verdad? Tiene una unidad con bosque chaqueño donde tiene el permiso para hacer un desmonte y para hacer una pastura, totalmente habilitado, pero va el productor que esté interesado en invertir a futuro en conservación, lo que ofrecen los mecanismos de carbono para el que quiera hacer eso, ¿verdad? Si él decide mantener ese bosque, le compensa por no tumbar el bosque, digamos, ¿verdad? Que eso es todo el área de evitar las emisiones y porque mantener. eso se va a quemar. Ok, claro, se va de alguna manera a consumir, ¿no? Exacto. Y de esta manera, estos son los proyectos RED, ¿no es cierto? Esos son los proyectos RED, son la mayoría de los proyectos que hay hoy en Paraguay. Para tener un poco de contexto, ahí es interesante porque la gente dice, esto es algo tan nuevo, ¿será que sea en Paraguay o no? Nosotros justamente ayer estábamos mirando las estadísticas y a enero, porque el último certificado en Paraguay, imagínate, ya se emitió final de año, principio de este año, final del año pasado, principio de este año. Paraguay lleva alrededor, a grandes números, alrededor de 2 millones de toneladas de CO2 certificadas. Esto es sin lo de Moisés Bertoni en los 90, desde que empezó los nuevos procesos. Sí. De las cuales alrededor de 1.300.000 toneladas de CO2 ya se vendieron. Porque hay una pequeña diferencia también entre que uno certifica. Cuando certifica es cuando te dan el papel que dice, ok, acá está la demostración, acá vos tenés tu certificado. Esos son 2 millones. Sí. 2 millones de toneladas. Eso es. Y los 1.300.000 de esos 2 millones es lo que ya se vendió. Podemos, no sé si vas a tener ese dato, Luca, pero si hablamos 2 millones de toneladas de carbono certificado, ¿de qué superficie de tierra estaríamos hablando más o menos, será?
Mira, el tema de la superficie no lo vimos porque no está lo que te puedo decir en tipo de proyecto, Ok. ¿verdad? De esos 2 millones, 1.400.000 más o menos son proyectos red. Ok. Ojo que los proyectos son de largo plazo y estos son proyectos que están empezando. Ok. O sea, hablamos de proyectos que más o menos tienen que haberse registrado entre el 2015 y 2017, ¿verdad? ¿Verdad? Y todavía se están registrando proyectos nuevos y van a seguir registrándose y cada vez más. Esto es como el arranque en Paraguay y ya tenemos esos volúmenes. Y los otros, yo te dije, 1.600.000 son proyectos de plantación, proyectos de reforestación, los que están en curso ahora, ¿verdad? Cuando hablamos de plazos, ¿no? Porque finalmente estás comprometiendo, sea en un proyecto red o sea en un proyecto de reforestación, ¿de qué plazos estamos hablando en términos de compromiso? Es una muy buena pregunta, muy importante y algo que está evolucionando también. Porque a la medida que avanzó el tema de la certificación de carbono, los plazos se fueron alargando un poco. Los proyectos más antiguos tienen proyectos más cortos y las últimas actualizaciones, vamos a decir, los estándares, piden plazos, compromisos entre 30 y 40 años, depende un poco del proyecto. Eso no quiere decir que también mucha gente dice, yo voy a plantar mi árbol, no puedo tocar en 30 años. No. Lo que quiere decir es que yo me comprometo con un modelo productivo. No quiere decir que, por ejemplo, si yo digo que voy a hacer una plantación con ciertas características forestales para capturar más carbono, que yo voy a mantener ese modelo productivo por 40 años. Uno puede decir, yo voy a hacer mi ciclo de corte cada 7 años, cada 10 años de hacer tal la raza. Uno elige el modelo que quiere, tiene total libertad de elegir el modelo productivo, pero sí se compromete a mantener ese modelo por ese plazo de tiempo. Okay. No quiere decir que tengo que plantar y abandonar ese sitio por 40 años. ¿Eso vale también para proyectos red? ¿Lo mismo? Vale también para proyectos red y entre los proyectos de conservación no están solo los red, también hay uno que es un mix productivo, ¿verdad? Que son los proyectos sobre pasturas nativas, que son muy interesantes porque uno mantiene el componente nativo, por ese lado de conservación, pero tiene el componente ganadero encima que es productivo, ¿verdad? Entre ese 1.400.000 que te decía están también hay proyectos de pastura en el Chaco sobre pastos nativos que están compuestos con los proyectos red como proyectos de conservación, pero el de ganadería es muy interesante porque tiene el componente de conservación y productivo junto. En general, los proyectos, eso no sabe también la gente, en general los proyectos que son forestales de plantación tienen también un componente de conservación. Porque quien más, quien menos hoy en Paraguay está en el Chaco, está en la región oriental, intervenga en el campo, y esto es una realidad que maneja cualquier productor agrícola hoy, ¿verdad? Cada productor agrícola en la chacra que tenga va a tener algún borde de río, borde de laguna, borde de arroyo, naciente, alguna isla de nativo que él hoy está comprometido a conservar. Entonces, si uno a eso le suma un proyecto de carbono encima, el proyecto de carbono te puede ayudar también a financiar, digamos, esa conservación que hoy ya estás haciendo. ¿Esa es la adicionalidad? La adicionalidad, sí. Ok, perfecto. Sí. Bueno, solo para tratar de seguir un poco un rotero para que la gente entienda, ¿ok? Entonces, ¿cualquier tierra, cualquier campo está habilitado o hay restricciones o hay limitaciones? No importa si estamos hablando de qué tipo de proyectos, si estamos hablando de proyectos red, si estamos hablando de reforestación, si estamos hablando de guardar el carbón en el suelo o la parte ganadera. ¿Qué son los limitantes? Porque yo siempre escucho hablar de la elegibilidad. O sea, que el proyecto tiene que ser elegible. ¿Qué significa esto? La elegibilidad es un concepto interesante porque en realidad es una combinación. La elegibilidad es una combinación de lo que vos querés hacer, ¿verdad? Con lo que el estándar te permite hacer. Ahí es una muy buena pregunta la que hiciste, en esas 40 millones de hectáreas, qué está habilitado y qué no. Y es resultado de esta combinación, porque hay toda una, ahora Verra, por ejemplo, que es la certificadora más grande, sacó, y eso me olvidé de mencionar, es un estándar nuevo que sacó, que es un estándar
que es de conservación netamente ecológica, ni siquiera que le da valor no solo a la conservación del bosque, sino que a la conservación del ecosistema. Y aquí ya entra cualquier tipo de ecosistema, estero, lagunas, campos naturales, ¿verdad? Y si sumamos esta certificación nueva, ¿verdad? En realidad, las 40 millones de hectáreas son elegibles para proyectos de carbono. Ahora, ahí va a depender de qué quiero hacer yo, porque las limitaciones, ¿dónde vienen las restricciones, digamos, en proyecto de carbono? La primera gran restricción para cualquier país es si uno está obligado, la idea del mecanismo de carbono es que te ayuda a financiar las cosas que de otra forma vos no harías, ¿verdad? Es como yo era hacer un esfuerzo por capturar carbono, ¿verdad? Entonces la idea es usar esto como una palanca financiera, ¿verdad? Porque de lo contrario esto no sería un negocio suficientemente atractivo para mí. Entonces, una restricción muy importante es la obligación legal por hacer algo, ¿verdad? Si uno tiene una obligación legal por hacer algo, ¿verdad? Si yo estoy obligado, por ejemplo, a compensar 5% de mis bosques por un desmonte en la región oriental, ¿verdad? Yo eso lo voy a hacer sí o sí porque la ley me obliga, ¿verdad? Entonces, sobre esas obligaciones, ahí no se pueden hacer proyectos de carbono, ¿verdad? Entonces, las obligaciones legales son la primera restricción para los proyectos de carbono.